¿Cómo funcionaba por dentro una de las civilizaciones más increíbles de la historia? Bueno, hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Pensemos en esto como una especie de disección, una autopsia para entender la verdadera anatomía de la civilización maya. La idea es verla no como un montón de ruinas, sino como lo que fue. Un organismo vivo, súper complejo y totalmente conectado. Así que vamos a sumergirnos en esto. Para empezar, tenemos que aclarar una idea que muchísima gente tiene. Se suele imaginar a los mayas como una especie de imperio romano mesoamericano, ¿cierto? Con un solo emperador, un gobierno centralizado que controlaba un territorio enorme y unificado. Pero, ¿fue realmente así? Pues no. La realidad, como podemos ver en este mapa, es muchísimo más interesante. En lugar de un gran imperio, los mayas funcionaban más bien como una red, como un sistema de nodos conectados entre sí. Imaginen un cuerpo, pero no con una sola cabeza, sino con múltiples centros nerviosos que a veces colaboraban y otras, competían entre ellos. Cada ciudad-estado tenía su propio gobernante, su propia dinámica. Muy bien, comencemos nuestra disección por el esqueleto, o sea, la estructura que lo sostenía todo. Y, al igual que una columna vertebral, la sociedad maya estaba dividida, segmentada, de una forma muy rígida. Esta pirámide lo muestra a la perfección. En la cúspide, como si fuera el cráneo, estaba el Jalach-Unik, el monarca, el gobernante supremo. Justo debajo de él, los sacerdotes, los Akin, que tenían una influencia inmensa. Luego venía el pueblo, que era, digamos, la principal fuerza de trabajo. Y en la base de todo, los esclavos, que casi siempre eran prisioneros de guerra. Cada nivel era como una vértebra, ¿se entiende? Indispensable para que todo el conjunto se mantuviera estable. Ahora pasemos al cerebro y al sistema nervioso, al centro de comando que dirigía este organismo tan complejo. Para los mayas el poder no se basaba únicamente en la fuerza militar, sino, y sobre todo, en el conocimiento. La religión era, por así decirlo, la médula espinal de su existencia. Absolutamente todo giraba en torno a sus dioses, como Hunabku, el creador, Itzanma, el dios de la sabiduría, o el famoso Kukulcán, la serpiente emplumada. Los sacerdotes, los Akin, eran los únicos que podían interpretar la voluntad divina y por lo tanto dirigían la vida entera a través de templos y rituales impresionantes. Y aquí tenemos una de sus herramientas más poderosas, el calendario. Ojo, estaba basado en observaciones astronómicas increíblemente precisas del Sol, la Luna, los eclipses, pero era mucho más que un simple almanaque. Era una herramienta de control. Solo los sacerdotes podían interpretar sus ciclos y decir ahora es momento de sembrar o ahora de cosechar. Este conocimiento les daba un poder prácticamente absoluto sobre la vida y, claro, la economía de todos. El software que corría en este cerebro era su sistema matemático avanzadísimo. Fueron de los primeros en el mundo en usar el concepto del cero, una idea totalmente revolucionaria que les permitió hacer cálculos complejísimos con su sistema de base 20. De hecho, fue esta capacidad matemática la que hizo posible su arquitectura asombrosa y sus predicciones astronómicas tan exactas. Claro, ningún organismo puede vivir sin un sistema circulatorio que lo alimente. Para los mayas, ese era el corazón de su economía, un corazón que bombeaba vida a través de la agricultura y el comercio. La base de todo era el maíz, que cultivaban con el sistema de milpa. Ahora, lo interesante de este ciclo es que era ingenioso, sí, pero también peligroso. Consistía en talar una parte de la selva, limpiar, quemar para nutrir el suelo, sembrar y finalmente el agotamiento de la tierra. Este último paso, el desgaste, los obligaba a moverse y talar otro pedazo de bosque, lo que sin saberlo ya contenía la semilla de su propia insostenibilidad. Pero la economía no era solo agricultura, para nada. Una red comercial enorme, como si fueran arterias y venas, conectaba a todas las ciudades-estado. Productos como la obsidiana, el cacao, que hasta funcionaba como moneda, el jade y las plumas para la élite, y el cobre, todo eso fluía por la región, distribuyendo recursos y riqueza. Y esta imagen lo resume brillantemente. Es que todo el sistema era un engranaje casi perfecto. La ciencia, en manos de los sacerdotes, dictaba los tiempos de la economía. La economía daba los recursos para la sociedad, y la sociedad, unida por la religión, sostenía el poder de la élite en la cima, un motor que funcionaba con una sincronización increíble. Pero como todo organismo, este también era frágil. ¿Qué fue lo que causó su colapso? El diagnóstico revela que no fue una sola causa, sino una tormenta perfecta, una falla en cadena de todo el sistema. La clave del colapso está justo en esta secuencia.
Primero, una explosión demográfica. Muchísima gente viviendo en las ciudades. Esto, por supuesto, generó una presión tremenda sobre los recursos. Se necesitaba más y más comida. El sistema de milpa, con su ciclo de desgaste, llevó al colapso ecológico, agotando las tierras. El resultado fue una crisis final, hambruna, el abandono de las grandes ciudades y una migración masiva, un efecto dominó fatal. Pero la muerte de este organismo político no fue el final de la historia. Para nada. Su ADN cultural, su legado, ha sobrevivido a través de los siglos. Y aquí vemos dos de sus manifestaciones más espectaculares. Por un lado, su arquitectura, con la invención del arco falso o bóveda maya, que les permitió construir esos templos y palacios monumentales que nos dejan sin aliento. Y por otro, su sistema de escritura, tan complejo que era capaz de registrar su historia, su ciencia y su mitología. Son las huellas imborrables de su grandeza. Y así concluimos nuestra autopsia. La civilización maya fue un sistema brillante en su complejidad, pero esa misma interconexión fue también su mayor vulnerabilidad. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si un sistema que parecía tan perfecto era, al mismo tiempo, tan frágil, ¿qué nos dice eso sobre la estabilidad de nuestras propias y complejas civilizaciones de hoy?